Buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Feliz, gozosa, hoy es día de resurrección. Estoy un poquito ronca, pero vamos a ver lo más que yo pueda hacer para que se me entienda bien. Como siempre, vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti, ven, límpiame el closet del alma, ven Espíritu Santo, llénanos a todos, a los presentes, a los ausentes, a los nuevos integrantes, a los que me estén escuchando en este momento, llénanos a todos de ti. Y gracias, Señor Jesús, porque resucitaste por todos nosotros. Gracias, Padre, ven. Ven Espíritu Santo, yo me he limpiado hoy el closet del alma para recibirte y así espero que todos te reciban en este hermoso día. Vamos a buscar a Colosenses 3:1-4, Colosenses 3:1-4. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues haciendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. Gracias, mi buen Jesús, por este hermoso parte del Evangelio que le he dicho hoy. Como le dije, hoy es un día muy importante para todos los que estamos siguiendo a Cristo, porque donde no se habla que Él resucitó, no se está hablando de Dios, porque eso es parte de la Biblia, parte de los evangelios. Eso es, donde no se puso esa palabra, se pueden ir de ahí, porque Él resucitó por nosotros. Él dio la vida por nosotros. Vamos, me voy a envasar de una vez porque estoy demasiado y no quiero forzarme mucho. Así que le voy a hablar qué es la Pascua, si es un concepto de la Biblia. Aquí he puesto varias preguntas y respuestas. Luego vamos a seguir entrando en materia que la gente me ha preguntado para que ustedes vayan tomando conciencia. Le debo una prédica parte 2, pero eso lo hacemos más adelante porque hoy es un día que tenemos que hablar del día de la resurrección porque es muy importante. Así que aquí va de las preguntas que me han hecho. ¿Qué es la Pascua si es un concepto bíblico? La Pascua con conejitos, pollitos y huevitos en el centro de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es el origen de la Pascua bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la Pascua? ¿Deben los cristianos celebrar la Pascua? Brevemente vamos a través de la historia de la Pascua que el hombre, que es el nombre Easter o Pascua, tiene su origen en su idioma anglosajón. Eostre, el nombre de una diosa de la primavera. Conejitos son símbolos de fertilidad, mientras que los huevos son símbolos paganos de vida y muerte. ¿Está la Pascua mencionada en la Biblia? Si nosotros buscamos la palabra Pascua,
la podríamos encontrar mencionada en la Biblia, en el libro de Hebreos 12:1-4. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar de espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadrones de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua, celebrando la Pascua los primeros apóstoles. O sea, estoy otra vez para entendernos. ¿Celebran la Pascua los primeros apóstoles? Aquí va la respuesta bíblicamente. Veamos y busquemos más profundidades la historia de la Pascua y detalles mencionados anteriormente para entender más claramente. Herodes Agripa I, quien reinó desde el año del 37 al 44, mató a Santiago en el último día de su reinado. Cuando pensamos en la Pascua a través de la historia y hasta el siglo XXI, ¿en qué día estamos pensando? Posiblemente domingo. Sin embargo, ¿en qué día cayó la Pascua del año 44? Era un jueves. Cuando buscamos en la historia la palabra Pascua, encontraremos que esta palabra fue sustituida por la palabra Pesach, que en realidad se traduce más correctamente como la Pascua. Durante siglos la Pascua prefiguraba la muerte de Jesús. La Pascua mencionada aquí en Hechos 12 no tenía nada que ver con domingo. La Pascua en realidad está ligada a un día del calendario en el año, no un día específico de la semana. Similar que el día de cumpleaños, aniversario de boda, el día de la independencia, le estoy poniendo otro ejemplo, celebramos esta fecha, no celebramos el día. O sea que cada vez que la independencia cae, que es un día, usted sabe que no tiene lunes, martes, miércoles, jueves. El día de la independencia no se celebra el jueves de cada año, a pesar de que fue un jueves en 1776. Quiero que entiendan bien esa partecita. Cualquier cosa le dan al video para atrás o pueden ponerse en contacto conmigo. ¿Qué más menciona la Biblia acerca de la Pascua? A través del Nuevo Testamento, después de la resurrección, el domingo simplemente fue llamado el primer día de la semana, al contrario del día de la resurrección. Esto nos lleva a preguntar si Dios no puso ninguna importancia en ese día, como el domingo llegó a ser un memorial de la resurrección cada semana. Debemos mencionar que los judíos no tenían una ceremonia para recordar la futura resurrección de Jesús. El enfoque principal era el gran sacrificio que Dios manifestaría en este día de la Pascua futura. No solamente no hay una base bíblica para conmemorar o hacer un memorial del día de la resurrección de Jesucristo, también el Nuevo Testamento no menciona nada sobre este tema. Observemos y consideremos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos muchos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los verdaderos significados de la Pascua? Buscando en la Biblia, encontraremos el significado de la Pascua y
cómo está relacionado con la resurrección de Jesucristo. El libro de Romanos nos muestra que el primer bautismo en lugar de Pascua es el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6:35 dice: ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que si como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados en él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Vemos que el verdadero significado es algo más que conmemorar la resurrección cada año con un servicio en la iglesia. Podemos celebrar la resurrección cuando permitimos que la resurrección de Cristo sea una realidad en nuestra vida diaria y vivir victorioso. La muerte y resurrección de Cristo es una esperanza diaria de cómo la buena voluntad de Dios puede superar la fuerza del mal, de tal forma que prevalezca la verdad y desenmascarar la mentira, de cómo el amor triunfará sobre el pecado y como la bendita esperanza de vida eterna pondrá fin a la muerte. Estamos equivocados en celebrar el día de la Pascua. Hagamos una clasificación, o sea, no es que le estoy diciendo que estamos equivocados, sino que aquí es una de las preguntas para yo darle respuesta. ¿Estamos equivocados en celebrar el día de la Pascua? Yo humildemente le he respondido: hagamos una clarificación. ¿Estamos equivocados al recordar la resurrección? No, sería un error si no la recordamos. Es la observancia de la Pascua la manera de hacerlo. Sería imperdonable no admitir que sin duda hay una gran influencia pagana que se ha dicho a la resurrección durante la Pascua. En ninguna parte de la Biblia se menciona que conejito o pollito, huevo tengan alguna relación con la resurrección de Cristo. Espero que hayan entendido esa parte. Sin embargo, donde haya oportunidad de compartir el mensaje y el evangelio de Cristo sin comprometer la verdad bíblica, el consejo de Cristo, sé sabio como la serpiente y sencillo como paloma, es apropiado. Debemos considerar cuidadosamente cómo observar y permitir que el estudio de la Biblia y la oración guíe nuestras decisiones. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hubiese pasado si la resurrección del Señor Jesucristo no se hubiera efectuado? Le invito, mis amigos, a buscar en Primera de Corintios 2:9, donde está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha dicho Dios, preparado para aquellos que le aman. Gracias a Dios que hay más allá para los que le aman. Es la maravillosa provisión para aquellos que mueren en Cristo. Busquen la palabra de Dios, Primero de Corintios capítulo 15 antes. Deseo hacerle una pregunta inimaginable. Esa pregunta se la voy a hacer a todos.
que si no hubiera sido la Pascua, que si Jesucristo no hubiera resucitado, si hubiera permanecido en la tumba, si la muerte hubiera triunfado, que si no hubiera la resurrección, ¿qué pasaría? Si no hubiera la resurrección, bien, el apóstol Pablo enfrenta esta pregunta en el capítulo 15, 12. ¿Qué fue lo que le quise decir esa pregunta antes de continuar con el capítulo de la pregunta del capítulo 15, 12? Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual Él resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún está envuelto en pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Si Jesús bajó a la tumba, permaneció allí por 3 días y luego salió como una mariposa cuando sale de su salida, dejando la ropa fúnebre en la tumba. Jesús salió, Él es el Señor resucitado. Pero hay una pregunta inimaginable. Supongamos que Jesús no se levantó de entre los muertos. Quiero decirle estas cosas trágicas que podría ser verdad si Cristo permaneciera aún en la tumba. La predicación sería inútil. Lo que estamos haciendo hoy sería un ejercicio de futilidad. Mire el capítulo de 1 de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mis amigos, vana sería mi predicación. ¿De qué me sirve que ustedes me escuchen a mí? Lo que estamos haciendo es algo totalmente inútil. Mi predicación sería en vano, sería vacía si Cristo aún está en la tumba. Pero Jesucristo aún está vivo. Quien sostenga lo contrario es un engañador, un farsante, un fraudulento. No tiene nada que hacer en la predicación del Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al 3er día. Sin esto nada tiene. Si esto, nada tiene el Evangelio que predicar. Si yo le estoy llevando la palabra, muchos dicen, cuando estamos dando un sermón, muchos lo dicen, ahora viene tú a darme un sermón, como muchos lo dicen. Y ustedes no creen en que Cristo resucitó, sería un ejercicio vano en futilidad. El que no cree que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó el 3er día, entonces no cree en el Evangelio. No solo que la predicación sería inútil, ¿y saben por qué? Porque si Jesucristo está todavía en la tumba,
la fe sería en vano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Y por qué? ¿Y por qué tener fe en un Mesías muerto? Verán, mis hermanos, la fe no es mejor que su objetivo. Un hombre muerto no puede salvar a nadie. Nuestra fe en Jesucristo no vale nada si es que Jesucristo está todavía en la tumba. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, vano sería lo que Él hizo por nosotros. Él tenía que resucitar, morir primero, resucitar, para que entonces nosotros llenarnos de más fe. Y como sabemos que Él es el Hijo de Dios, como sabemos que Él es Dios encarnado, la Biblia dice que Él demostró ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Escúchenme bien esto, mis amigos y hermanos. Mi abuela murió, mi papá murió, amigos míos, familiares, todos han muerto. Ninguno de ellos han resucitado. Ellos se murieron. Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En Romanos 1:4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Pero si Él aún está en la tumba, la predicación sería en vano. Le he repetido esto varias veces porque si Jesucristo no hubiera resucitado, yo no estuviera aquí predicando lo que estoy diciendo. Porque en el Evangelio, en todo, el que no cree que Cristo resucitó y predica, en vano sería la predicación. Porque esa es la verdad. Los evangelios es la verdad, la guía de todos nosotros. Los discípulos serían unos mentirosos si nosotros no hablamos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Veamos primera en Corintios 15 en Primera de Corintios 15 y 16. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es un poquito complicado, pero óiganlo bien, cojan la Biblia y pónganse ustedes a oír la prédica para que puedan entenderla. Porque yo estoy un poquito más avanzada y no quiero que ustedes se compliquen porque es un mensaje medio complicado. Por eso le digo que cualquier cosa que me llama, porque vuelvo y le repito, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, mis amigos, no entendieron lo que Pablo está diciendo en este capítulo y somos llamados falsos testigos. Y quiero que entiendan bien este asunto, mis amigos. El apóstol no está diciendo que Jesús todavía está en la tumba. Entonces estamos equivocados. Y una cosa es estar equivocado y otra cosa es ser testigo falso. Lo que Pablo dice es que si Jesucristo está todavía en la tumba, entonces estamos diciendo una mentira. Ahora nosotros deberíamos hacernos una pregunta. ¿Fueron los discípulos unos mentirosos? Si es así, ¿por qué engañarían? Porque mentirían. Y algunos dicen, la gente está acostumbrada a mentir para ganar. Vamos a detenernos un momento aquí, en esta parte. Aquí la gente miente para ganar. Entonces, ¿qué ganancia tuvieron si Jesucristo estuviera aún en la tumba como murieron ellos?
se la dejo de tarea para que me sigan profundizando. Yo le puse respuesta aquí, pero también ustedes tienen que entender los mensajes. Murieron como mártires, fueron torturados. Aquí le estoy hablando de los discípulos. Y le voy a dar un poquito para atrás. Así que la gente miente para ganar. Entonces, ¿qué ganancia tuvieron si Jesucristo estuviera aún en la tumba? ¿Cómo murieron ellos? Murieron como mártires, fueron torturados, perseguidos, apedreados, humillados. Ahora, deseo que me escuchen bien esta palabra. Los hipócritas y los mártires no fueron hechos del mismo material. La gente miente para evadir el problema, no para encontrarlo. Un hombre puede vivir una mentira, pero poco si alguno voluntariamente moriría por una mentira. Sabiendo que es una mentira, ellos están diciendo, escuchen, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado. El pecado has ganado porque la paga del pecado fue la muerte. La muerte no tiene dominio porque Cristo resucitó. Porque Él vive, podemos enfrentar la muerte sin la resurrección. No somos más que pobres y engañados, necios de toda la gente. Somos lo más miserable y el futuro es terrible. Jesucristo fue quien salió de la tumba. Él anuló el hinjón del pecado. Él quitó el amor de la muerte, disipó la tristeza de la muerte y nos has dado una esperanza que es firme y segura. Yo voy a morir si Jesús no viene pronto y usted va a morir si es que Jesús no viene pronto. Muchas de las personas que conocemos ya no están. Uno de esos días, si el Señor tarda, usted al escuchar decir sí, solía conocerle a Él o no solía conocerle a ellos. Miren, mis amigos, no estamos yendo, todos no estamos yendo, pero ¿hacia dónde no estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? Oiga, es un futuro terrible. No saben. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. Y le pregunto a todos, ¿saben ustedes a dónde van? ¿Saben quiénes son ustedes en Cristo? Han sido perdonados sus pecados, están seguros que Jesucristo está en su corazón. Han hecho una decisión de aceptar a Cristo en su vida para que Él sea su Señor y Salvador. Puede hacerlo ahora mismo. Si con arrepentimiento usted pide perdón por sus pecados y pide que Dios controle su vida, tenemos un futuro en Cristo, porque óigame, lo que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos en vida. Vamos a resucitar en Cristo, vamos a vivir en Cristo, vamos a arrepentirnos de corazón, no de palabra. No, que hoy no se come carne, la carne no hace daño. Vamos a arrepentirnos de corazón. Cómanse su carne, que lo que hace daño es lo que sale de adentro para afuera. Para despedirnos, quiero que todos repitan conmigo: Señor, necesito encontrarme contigo. Estar en tu presencia es algo que anhela mi vida.
Alma, gracias por resucitar y permanecer vivo siempre junto a mí. Creo que eres mi creador, mi Señor, mi Dios. Confío en ti porque nunca me has decepcionado y sobre todo porque tú también confías en mí. Te amo, mi Dios, y quiero amarte más y más. Demos las gracias de ser fiel y jamás permitir que nada ni nadie me aparte de ti. Vamos a serle fiel a Cristo y a darle la gracia, a serle fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.